El mundo yace en ruinas. El humo cubre los cielos, la sangre empapa la tierra y la humanidad se arrastra al borde de la aniquilación total. Las sombras de esas criaturas titánicas lo han devorado casi todo. ¿Acaso carece de significado nuestras vidas en este mundo? ¿Acaso nuestra existencia es insignificante? ¿Acaso no somos nada? Un silencio pesado recorre las filas, pero de pronto, una voz se alza, firme y estruendosa, rompiendo la desesperación. ¡Claro que no! No importa quién lo dijo, todos lo sintieron en el pecho. Nosotros somos quienes dan significado a nuestra existencia, no esas cosas. Solo nosotros. Campesinos, plebeyos, nobles, reyes. Hoy no estamos divididos en clases sociales. Hoy somos uno. Hoy somos soldados, guerreros que pondremos fin a esta calamidad. No por nosotros, sino por aquellos que esperan nuestra victoria. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continuarán nuestro legado. La nueva generación recordará nuestro nombre. Hoy puede que muramos todos, pero les haremos pasar un infierno a esos bastardos. Hoy sentirán la furia de la humanidad, de que nunca debieron haberse metido con nosotros. 1000 voces se unen en un solo grito que tiembla la tierra. ¡Guerreros, adelante! ¡No dejen de gritar! ¡Guerreros, al ataque! Y con el acero en la mano y el corazón encendido, la humanidad se lanzó a su última batalla. Capítulo 147. Perdiendo la cara. Narración POF. Eso no salió como estaba planeado, dijo Vladislav mientras se frotaba los pulgares y miraba a su abuelo. Esta vez no convocaron una reunión, ya que eso solo mostraría su fracaso al resto de sus asociados. Incluso si individualmente, los Grigorev son los más fuertes, el resto de las familias uniéndose podrían igualarlos. Así que necesitaban no mostrar ninguna debilidad en absoluto. Vladimir, el anciano, estaba sentado en su oficina y miraba a su nieto sin ninguna expresión visible. Pequeño Vlad. ¿Qué hacemos con los fracasos en la familia Grigorev? Su voz era tranquila, pero su tono aún logró enviar escalofríos por la columna vertebral de Vladislav. El anciano seguía siendo tan agudo e intimidante como siempre. Los purgamos, señor. Bórrelos y asegúrese de que nunca vuelvan a suceder. Vladislav aún logró pronunciar sus palabras antes de que el anciano hiciera algo predecible. Tomando su bastón de madera dura, el anciano lo descargó sobre la cabeza de su nieto con fuerza. Sin embargo, el joven no retrocedió, no se atrevió a estremecerse, ya que hacerlo sería una admisión de debilidad, algo que rebajaría aún más su posición ante los ojos de su abuelo. Se quedó allí mientras su sangre comenzaba a fluir por su rostro desde su cuero cabelludo sangrante. El anciano todavía tenía esa misma mirada fría en sus ojos. ¿Crees que esto es una broma, Vladislav? El joven tragó saliva al escuchar el tono ahora audiblemente irritado de su abuelo. Su abuelo solo lo llamaba por su nombre cuando las cosas iban realmente mal. Así que esto no era una buena señal para lo que estaba por venir. Vladimir arrojó su bastón al suelo y volvió a sentarse en su silla. Se había puesto de pie para alcanzar la cabeza de su nieto. Pensé que podía confiar en tu juicio en este asunto. Pensé que tú sabrías mejor cómo lidiar con las situaciones en tu propio territorio. Pero supongo que mi confianza estaba fuera de lugar. El veneno en el tono del anciano era simplemente asombroso. A uno le resultaría difícil incluso mirar a sus familiares con la mitad del odio con el que Vladimir ahora miraba a Vladislav. El joven miembro de la familia Grigorev estaba a punto de disculparse por instinto. Pero se detuvo internamente, sabiendo que hacerlo solo empeoraría las cosas para él. Decir lo siento, significaba admitir la derrota, y ningún miembro de la familia de Vladimir admitió jamás la derrota. ¿Entiendes cuánta vergüenza enfrentaré cuando los otros viejos cabrones se enteren de tu fracaso? Después de que te apoyé con tanta confianza. ¿Entiendes lo estúpido que eres? El anciano se enojaba más y más con cada palabra, solo se detuvo después de que un cierto pitido entró en sus oídos. Tengo una especie de alarma, un monitor de ritmo cardíaco hecho específicamente para él. Fue para evitar que algo malo le sucediera al corazón del anciano. Los mejores cirujanos y médicos siempre estaban listos cerca de su mansión. Se le aceleraban los latidos del corazón, era un anciano, se suponía que no debía esforzarse tanto. Así que respiró hondo y se calmó.
No me importa cómo. No quiero saber más. Tendré esa cabeza de bicho en mi mesa para fin de mes. O eso o será tuyo. El anciano dio su ultimátum mientras espantaba a su nieto. Este viejo pedazo de mierda, pensó Vladislav mientras salía de la habitación. Era joven, conocía bien sus límites. No fue imprudente. Le molestaba cómo se le echaba toda la culpa a él, a pesar de que la mayoría de las decisiones en su negocio las tomaba su abuelo. Sería tan fácil. Tan simple. Un solo movimiento de mi brazo y su cuello se rompería fácilmente. El joven apretó los puños, las venas aparecieron en su frente mientras caminaba por el pasillo. Miró su traje con una mirada molesta, su sangrado se había detenido, pero su ropa estaba arruinada. No debería ser imprudente. Un movimiento en falso y seré el objetivo de todos los demás. A nadie le gusta este viejo cabrón, pero todos lo respetan. Matarlo sería como escupirles en la cara. Vladislav odiaba a su abuelo con pasión, pero también sabía que no debía actuar con ese odio. El joven también era marginalmente más fuerte que la mayoría de los luchadores dentro de la familia Grigorev. Sin embargo, se lo guardó para sí mismo. Al igual que mantuvo la mayoría de las aplicaciones de su peculiaridad para sí mismo. Su peculiaridad sonaba bastante simple. Sin embargo, le dio al joven un poder que le dio la confianza suficiente para enfrentarse a casi cualquier persona. Rebote, así lo había llamado. Era bastante simple, todos los ataques que recibió su cuerpo, en realidad nunca causaron ningún daño cuando la peculiaridad está activa. Todos se acumulan, eventualmente, cuando alcanzan un cierto umbral, para ser devueltos a sus respectivos usuarios. La peculiaridad también tuvo el efecto secundario de darle a Vladislav velocidades de reacción, agilidad y fuerza inhumanas. Su vitalidad también se vio afectada. Eso fue porque simplemente mantener activa la peculiaridad requería mucha resistencia y concentración. Eso era lo que todos sabían al respecto de todos modos. Con una habilidad como esa, el joven estaba destinado a tener un futuro brillante. Al menos en papel. Su sociedad siempre valoró las peculiaridades más fuertes, pero su mente crítica lo había llevado mucho más lejos que cualquier peculiaridad. Aún así, no podía entenderlo del todo. ¿Cómo se suponía que iba a derrotar a Beru? El insectoide era famoso, conocido en todos los rincones de Japón e incluso en algunos lugares del extranjero, por su fuerza inquebrantable. Había luchado contra muchos enemigos, incluso All for One, una persona que podía derribar distritos enteros de la ciudad con unos pocos movimientos en su mejor momento. Ahora Vladislav tenía que lidiar de alguna manera con ese problema. Con un tiempo limitado también. Eso era simplemente imposible. Alf, el mejor asesino que Vladislav pudo tener en sus manos, simplemente había fallado por estupidez. El otro grupo que había contratado fue capturado. Sabía que algunos de ellos podrían suicidarse durante el cautiverio policial, para evitar revelar información. Pero todavía había algunos de los que no tenía conocimiento. La única razón por la que supo de este colosal fracaso tan rápido fue que un asesino logró sobrevivir. Él fue quien le dio al resto información sobre la situación de Alf en tiempo real. Tuvo suerte de no haber sido parte del intento de asesinato real, ya que probablemente también habría sido capturado. Supongo que tendré que acelerar mis planes. Mi mano es forzada, realmente no puedo evitarlo. Pensó mientras se limpiaba la sangre de la cara con un pañuelo. Mientras tanto, Yori estaba sentado en su laboratorio. Simplemente estaba buscando parte de la información que había obtenido de los asesinos a través de las bases de datos que tenía disponibles. Desafortunadamente, ninguno de los dos le dio mucho de nada útil. Pero algo condujo a un gran avance eventualmente. Yori descubrió más sobre la identidad de Alf. No fue tan difícil gracias a la descripción detallada que dio Beru de su peculiaridad. No había muchos asesinos manipuladores de sombras en el mercado. Yori logró unir los puntos, investigando cualquier negocio que el hombre pudiera haber tenido y armando un perfil para su objetivo. Cada vez estaba más cerca de descubrir quién era el cabecilla. En pocas palabras, estaba haciendo su trabajo. En cuanto a Beru. Bueno, el insectoide ciertamente trató de hacer más papeleo. Pero terminó haciendo lo que mejor sabía hacer, procrastinar era el nombre del juego, y Beru estaba jugando mientras hacía cualquier cosa menos lo que necesitaba. Podría haberse tomado un poco más en serio el mundo que lo rodeaba, pero aún así no podía molestarse en trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Entonces, decidió ir y pasar más tiempo con sus seres queridos y amigos. Yori también recibió una invitación para beber de Beru. El científico procedió a arrojar su teléfono contra la mesa después de llamar a Beru coño. Bueno, por ahora, era más un juego de espera. Hasta que Yori descubriera quiénes eran los perpetradores, o hasta que Vladislav hiciera su siguiente movimiento. Capítulo 148. Incursión y trampa. Punto de vista Beru. Tanto por hacer y tan poca voluntad para llevarlo a cabo. Estoy hablando principalmente de papeleo aquí. Rezaría a cualquier dios que haya si pudiera recibir una llamada sobre alguna acción. Cualquier cosa sería mejor que simplemente desperdiciarse en esta puta oficina. Si tan solo tuviera tiempo para orar de verdad. Honestamente, esto se siente como si Kenji simplemente me arrojara todo su trabajo y lo llamara un día. Pero supongo que toda esta situación es causada por mí, así que obviamente necesito ser yo quien lo arregle. Ya ha pasado una semana desde que tuve alguna acción. El intento de asesinato solo fue divertido durante unos 3 segundos. Si hubiera sabido lo aburridas que serían las cosas después, lo habría dejado vivir más tiempo. Nezu también fue atacado, pero Yori se encargó de eso como dijo que lo haría. Sinceramente, es bastante agradable tener gente cuidando tu espalda de esa manera. Pero supongo que eso solo significa que no es del tipo que ignora la buena voluntad. Quiero decir, soy la razón principal por la que su investigación para salvar el mundo llegó a alguna parte. Es difícil decir cuánto tiempo habría caminado en círculos si no fuera por mi intervención. Actualmente, estoy organizando y preparando todas las pruebas que se utilizarán en los tribunales para las personas que aún no han sido procesadas. Sin embargo, el público parece bastante complacido. Después de ver a docenas de personas ricas ir a prisión durante docenas de años cada uno, parecían estar más que complacidos. Hoy en día, parece que recibo cada vez más miradas de admiración donde quiera que vaya. Todavía salgo a tomar un respiro de vez en cuando. Es una sensación muy agradable, que tanta gente te admire. Pero también es bastante molesto. No es que esta sea la primera vez que la gente me admira, pero ahora también me paran en las calles para pedirme autógrafos y cosas por el estilo. No es tan divertido, una verdadera pérdida de tiempo. Pero supongo que está construyendo mi reputación / popularidad o algo así. No es que necesitara más. ¿Por qué hay tantos pasos fuera de mi puerta? Supongo que tengo algunos visitantes. Sin embargo, no recuerdo haber regalado mi nuevo lugar de trabajo a nadie. Incluso Kenji, que es el que me manda todo el trabajo. Él solo me da una pequeña llamada telefónica y simplemente me teletransporto a su oficina. Todavía estoy en Musutafu, bueno, al menos todavía estoy en la provincia. Escogí un lugar al azar y lo compré con una identidad falsa. No es difícil cuando puedes cambiar de forma y tener algunas conexiones en el inframundo. Ahora, ¿quién exactamente está en mi puerta? Bueno, podría mirarlo, pero eso no es divertido. Tal vez sea una sorpresa o algo así. Escuché un golpe tímido en mi puerta. Supongo que quien quiera que sea no tiene tanta confianza en sus acciones actuales. ¿Qué? Estoy ocupado. Dije mientras deformaba todos los papeles en mi escritorio. Realmente no quiero que nadie los mire por ahora. Entrega de pizza. ¿Qué? Este es el escenario más de mierda que existe. Pero supongo que he visto porno antes. Pizza tilde, no pedí ninguna pizza. También tomaré una apariencia diferente aunque solo sea para hacer las cosas más divertidas. Ahora parezco un hombre de mediana edad, corpulento, de pelo negro, con una gran cicatriz en la cara. Realmente no sé a quién pertenece esta apariencia, probablemente a algún matón que eliminé en algún momento. Bueno, estoy usando un traje, así que probablemente él era un poco más importante. Ve, ¿a quién le importa? A ver qué sorpresa me espera en la puerta de mi casa. Esperemos que no sea una bolsa ardiente de mierda de perro. Punto de vista narración. Beru abrió la puerta con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera llegó a hablar nada ya que inmediatamente fue asaltado por la madera. La persona frente a él no era otra que Kamui Wars. La policía había sido informada por una fuente anónima de que estaban ocurriendo algunos negocios turbios en ese edificio. Después de algunas investigaciones, decidieron realizar una redada. Aparentemente fue comprado por alguien con una identidad falsa. Él también parecía ser parte de una pandilla ilegal. El equipo de incursión era bastante pequeño, Kamui Watts era el jefe. Mt.
Lady fue el traficante de daños, y algunos otros héroes y policías estaban allí para manejar la captura y los arrestos. No muevas, villano. Estás bajo arrestamiento. Kamui gritó mientras se preparaba para extender sus ramas por toda la habitación, solo para notar que solo había un hombre, y ya lo había capturado. Aún así, sus ramas se expandieron y envolvieron muchas cosas en la habitación. La puerta que Beru había abierto también fue casi arrancada de sus goznes cuando Kamui levantó a Beru en el aire y se preparó para estrellarlo contra el suelo. Beru podría haber evitado fácilmente ser tocado por la peculiaridad de Kamui, pero en realidad no estaba en peligro de ninguna manera, por lo que decidió mirar al héroe con los ojos entrecerrados. Los otros héroes también entraron en la habitación, pasaron junto a Kamui y exploraron la habitación. ¿Ustedes son retrasados?, dijo Beru mientras la baba parecía caerse de él, revelando su tamaño y apariencias reales. Kamui casi cae al suelo al ver a quien había capturado. MT. Lady en realidad cayó sobre su trasero cuando jadeó en estado de shock. Beru. Soltó cuando Kamui instintivamente retrajo toda su madera. ¿Qué? El héroe de madera peculiar estaba más que confundido al ver la situación en la que se encontraban. Esto es bastante incómodo, ¿eh? ¿Ahora no sabes qué hacer? Por cierto, tendrás que pagar por la puerta rota y las estanterías, dijo Beru mientras recuperaba su tamaño completo, elevándose sobre todos. En la sala por un amplio margen. Esto. Se suponía que era una redada contra un grupo de villanos, dijo Kamui mientras se rascaba la nuca. Sí, tilde, ¿cómo resultó eso?, comentó Beru mientras estiraba los brazos. Kamui solo sudó. Ya sabía que, si Beru estaba de peor humor, los mandaría a todos al hospital en segundos. Básicamente, habían irrumpido y asaltado su casa sin saberlo. Creo que hay un malentendido. La persona que nos dio esa información lo hizo de forma anónima. Así que es difícil decir cuál era su objetivo. Uno de los policías en la escena habló con una sonrisa temblorosa. Estaba tratando de traer algo de claridad a la situación. Beru también se calló, ya que recordó que había comprado el lugar a través de algunos medios no tan legales, para evitar que alguien supiera sobre él. Bueno, tilde, los errores pueden ocurrir, amigos, dijo Beru mientras desestimaba la situación, con la esperanza de que ninguno de ellos llegara tan lejos. Esto es demasiado extraño. ¿Crees que esto fue deliberado? Kamui fue interrumpido por algo extraño. Un fuerte estruendo hizo que todos los presentes se estremecieran, excepto Beru. Sin embargo, el sonido fue simplemente una distracción, ya que uno de los policías arrojó algo extraño al suelo con fuerza. Una esfera negra, lanzada directamente a los pies de Beru. El insectoide inclinó la cabeza mientras lo miraba. Entonces tuvo una extraña sensación al respecto. Rápidamente se deformó en otro lugar. Pero parecía que fuera lo que fuera esa bola, no le gustaba que la deformaran. Parecía alejar la niebla de su portal, impidiendo que Beru hiciera algo al respecto. Era una gran fuerza en expansión. Entonces, Beru hizo lo siguiente mejor. Distorsionó a todos los demás. Todavía tenía tiempo debido a su velocidad inhumana y pensamiento rápido. También se deformó sobre el edificio y miró hacia abajo. Sus instintos todavía se disparaban. Entonces sucedió. Una explosión comenzó a expandirse desde esa pequeña bola. Beru lo notó al instante y se dio cuenta de que podría haber subestimado lo que fuera que era la esfera negra. Rápidamente se vio obligado a teletransportarse a todas las personas en un radio de 1 kilómetro. Incluyendo a los héroes, a quienes aparentemente se habían deformado demasiado cerca del edificio. Pero la explosión no dejó de expandirse en absoluto. Devoró más y más edificios. La velocidad de la expansión fue casi instantánea, pero fue en cámara lenta para el insectoide, ya que tuvo tiempo suficiente para buscar y rescatar a todas las personas cercanas. Aún así, terminé despejando la zona en un radio de 5 kilómetros. Desde la distancia, se podía ver una gran nube en forma de hongo justo donde había estado la oficina de Beru. Esta es sin duda una forma de llevar a cabo un intento de asesinato, reflexionó Beru para sí mismo mientras observaba los incendios que aún ardían por las explosiones. Las personas que habían teletransportado también comenzaron a gritar de pánico, ya que notaron que sus casas se quemaban en la distancia. Sin embargo, Beru no se quedó y no hizo nada. Voló después de que terminó la explosión y dijo con las manos las calles quemadas y los edificios en llamas.
usando una versión mejorada de la peculiaridad de Nao, roció toda esa parte de la ciudad con agua. Los incendios se extinguieron rápidamente cuando Beru logró controlar la situación y los héroes lograron calmar a los civiles. El hombre que arrojó la esfera negra ya quedó atrapado de una manera extraña. Todo un poste de luz estaba envuelto a su alrededor, incluso atado con un nudo. Aún así, las cosas estaban destinadas a volverse complicadas en este punto. Capítulo 149. Esperanza, orgullo y arrogancia. Punto de vista narración. Todo pasó como un borrón en Japón. Nadie había esperado que un ataque tan atroz ocurriera tan repentinamente. Todos tuvieron suerte de que Beru también estuviera en el lugar. Incluso ahora, 2 días después de la explosión, nadie se dio cuenta de que Beru era el objetivo real de la explosión. Los pocos héroes que vieron al policía lanzar la pelota no lo relacionaron directamente con Beru, pero todos sabían que Beru fue quien alejó a todos de la explosión. Él también fue el que bloqueó todos los escombros para que no golpearan a nadie. Al menos en algunos lados, había muchos héroes en la escena para ayudar con eso. Beru ya tenía un estatus similar a All Might para el público japonés, pero salvó a todos de un ataque terrorista que podría haber matado a cientos de miles. Bueno, digamos que ahora había alcanzado algún tipo de estatus divino. Titulares como convertirse en una baja es casi imposible con este héroe alrededor. O Beru, la velocidad de reacción que vence a una ojiva nuclear. Piezas y titulares que hablan de su velocidad abrumadora y su tiempo de reacción insano se extendieron por todo el mundo. Las imágenes de las cámaras cercanas, incluso cuando se miraron cuadro por cuadro, apenas pudieron capturar al héroe. En realidad, ninguno de ellos lo hizo mientras él rescató a todos. Solo cuando la explosión se rompió, lo vieron bloqueando rocas y creando muros para contener aún más la explosión. La mayoría ya estaba acostumbrada a su fuerza desde que se publicaron las imágenes del derribo del Ejército de Liberación Meta. Había muchos clubes de fans alrededor, ahora se sentían más como cultos. Su popularidad hizo sudar a All Might. Sin saberlo, ese incidente lo consolidó como el mayor héroe de su generación en todo el mundo. Así como el nuevo símbolo de la esperanza de Japón. Era un título extraño, pero, de todas sus hazañas, su mera presencia le dio a Japón la esperanza de algo mejor. Desde purgar la corrupción hasta salvar innumerables vidas y familias. Él era la definición misma de un héroe. Eso no significaba que el antiguo símbolo de la paz fuera menos reverenciado, solo que la población ahora estaba completamente de acuerdo con la idea de Beru. Incluso los que estaban un poco apagados por su pasado algo accidental y su apariencia espantosa. Beru estaba bastante ajeno a todo el asunto del símbolo de la esperanza, estaba ocupado, era la razón principal, pero tampoco le importaba. Solo tenía una preocupación en este momento. Estos hijos de puta arruinaron mi oficina. Supongo que ahora es el momento del asesinato. Aún así, eso no significaba que él supiera quiénes eran los perpetradores. El oficial de policía que fue capturado aparentemente se había suicidado. Mientras estaba bajo fuerte vigilancia. La fuerza policial evidente tenía bastantes ratas. Pero la integridad nunca fue algo tan valioso como la gente soñaba que fuera. Después de todo, las palabras pueden mover el mundo, pero solo el dinero puede cambiarlo, era un buen dicho para resumir esta situación. Por eso, la integridad no pone la cena en mi mesa. Yori estaba realmente cerca de un gran avance, no dejó que la noticia de la explosión del pequeño dispositivo nuclear lo sacudiera demasiado. No se podía decir mucho sobre Nemuri y Toga, quienes estaban bastante horrorizados por lo que había sucedido. El hecho de que a los medios les encantara exagerar el tamaño de la explosión seguramente no ayudó. Toga y Nemuri volaron el reloj inteligente de Beru con llamadas telefónicas. El insectoide se vio obligado a apagarlo después de responder con algunos mensajes y decidirlos en un momento posterior. Llamarlo una ojiva nuclear completa era sobreestimarlo mucho. Claro, había arrasado con todo en una radio de 5 kilómetros, pero no hubo un boom tan grande. Casi no hubo onda de choque en comparación con el trato real. Aunque eso podría deberse a las paredes de Beru. Pero aún era más débil en comparación. La diferencia en la fuerza fue bastante evidente, después de estudiar la escena, también se descubrió que no había mucha radiación de esa explosión. Era un dispositivo que nadie reconoció, el hecho de que era imposible saber qué era realmente hizo que las autoridades, así como el público, se sintieran bastante nerviosos.
Pero no por mucho tiempo, ya que las acciones y la fuerza de Beru lograron calmar al público hasta el punto en que la explosión casi fue olvidada. Sin embargo, la policía no se lo estaban pasando tan bien tratando de averiguar más sobre la situación. Sin embargo, Kenji fue informado sobre la verdad, pero tampoco pudo hacerlo público o compartirlo para disminuir las preocupaciones de sus subordinados. Fue una situación bastante estresante en Japón. Y eso también se tradujo en el extranjero, donde la junta estaba teniendo una reunión una vez más. Los más poderosos se reunieron de nuevo, discutiendo qué diablos acababa de pasar. Entonces, a la familia Grigorev le gustaría explicar por qué una de nuestras mejores armas de células durmientes se usó en el medio de Japón, preguntó el don de la familia italiana. Ellos eran los que supervisaban la fabricación de la mayoría de las armas que utilizaban las bandas. Su control sobre la región alemana fue lo que hizo posible tal cosa. El arma que se usó en Japón era algo que debía mantenerse en secreto. El último recurso para cuando fueron expuestos al mundo o sus muchas víctimas de chantaje decidieron que ya era suficiente. No era el tipo de cosa que simplemente se podía tirar. Y, dado que se usaba en Japón, las cosas también eran bastante obvias, después de todo, era el territorio de la familia Grigorev, parte de él de todos modos. Todos los ancianos de la mesa miraron a Vladimir en busca de respuestas. Sin embargo, el anciano apretó los dientes con ira. Claramente estaba viendo rojo en ese punto. Un fracaso tan grande, mostrado para que el resto lo vea. Alguien pagará por esto. El anciano ya estaba pensando en las muchas formas que podría usar para desollar vivo a su nieto. Despelleja sus tendones y vierte hierro fundido en su garganta. Sin embargo, Vladislav aún no había llegado, lo que empeoró aún más las cosas. Llegar tarde e irrespetuoso además de hacer una estupidez. Ni siquiera habría sido tan importante si un enemigo del nivel de Beru hubiera sido derribado por él. Pero parece que ni siquiera recibió un rasguño en su cuerpo. En realidad, solo se benefició de ese ataque. El líder del cartel mexicano ahora también estaba más informado sobre el Rey Hormiga. El hecho de que el ataque ni siquiera hizo nada fue peor que el hecho de que Vladislav decidió usar esa arma en primer lugar. Si hubiera sido un éxito, esta reunión habría sido sobre ellos bebiendo hasta la muerte de Beru en lugar de pelear y discutir. Supongo que Japón ya es una zona prohibida para nosotros. O eso, o los Grigorev perdieron su... El líder de la mafia italiana estaba a punto de hacer una broma, pero parecía advertir demasiado a alguien. Cállate. Todos ustedes. Yegor, el tío de Vladislav, finalmente había tenido suficiente. Rompiendo la mesa con el puño y ganando bastantes cejas levantadas a cambio. Todos ustedes deben cuidar sus bocas. No traigan nuestro nombre al lodo debido a los errores de un solo hijo bastardo. Yegor dijo con los dientes apretados. Vladimir lo miró con una mirada apreciativa. Normalmente no habría tolerado los insultos dentro de la familia, pero ya ni siquiera veía a Vladislav como un miembro de la familia. De repente, justo cuando uno de los otros miembros de la mesa estaba a punto de abrir la boca, la puerta se abrió completamente para revelar a un sonriente Vladislav. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás, sus profundos ojos azules brillaban con una luz alegre. Su sonrisa era amplia y revelaba cierta picardía. Llevaba un smoking azul real perfectamente confeccionado. Sus dientes blancos brillaron mientras saludaba a todos en la mesa. Hermoso día, caballeros. Parece que llegué un poco más tarde de lo que tenía planeado. Algunos lo miraron con desinterés, otros sonrieron con picardía, otros parecían enfadados porque llegaba tarde. Pero la expresión de Vladimir era fría, sin emoción perceptible. Es bastante extraño, normalmente eres el primero. Pero supongo que el hecho de que este sea tu error complica un poco las cosas. Uno de los mayores habló. Realmente no le importaba que el joven llegara tarde. Pero él no estaba exactamente complacido con la situación. De hecho, la situación en Japón ha dado un giro bastante drástico. Parece que cualquier intento de recuperar el control de ese país solo terminará en nuestro descubrimiento o muerte. Muchas personas en la sala asintieron ante las palabras del joven. Todos entendieron que Beru pudo evadir por completo y salvar a todos de esa explosión se debió a la suerte o la incompetencia de Vladislav. Decir eso sería simplemente irracional. La presencia de Beru simplemente hizo las cosas imposibles. Y hacer negocios en ese país era en realidad imposible gracias a él.
como si la presencia de Olmig no tensara un poco las cosas. Pero no todo el mundo parecía estar pensando en las cosas de forma lógica. Vladimir espetó directamente al verlo. «Bastardo inútil». El anciano golpeó ambos puños contra la mesa. Todos se sorprendieron al ver cuán irracionalmente enojado se había vuelto el anciano. Pero la vejez y el orgullo excesivo tendían a nublar los pensamientos. Nadie hizo nada ni dijo nada, solo miró la escena con gran interés. «Tú. Te di tantos recursos. Sin embargo, de alguna manera lo arruinaste. Verdadera desgracia». Vladislav continuó sonriendo mientras inclinaba la cabeza ante las palabras de su abuelo comprometido. ¿Y cómo me ayudarían exactamente los recursos que podrías darme a derrotar a alguien del nivel de Berú? Los hombres de la mesa parecían estar bastante intrigados por esa pregunta. Vladimir solo apretó los dientes, sabiendo que cualquier cosa que su nieto dijera a continuación, solo serviría para cavar un hoyo más profundo. Solo podías esconderte de All for One en su mejor momento. Berú es el que mató a ese hombre, sin esfuerzo, te recuerdo. Las palabras de Vladislav hicieron reír a algunos de los ancianos en la mesa. Pero eso fue sofocado rápidamente, cuando el anciano dejó escapar un gruñido enfurecido. También lo hicieron el resto de los miembros de la familia Grigorev presentes. Aún así, esta era información bastante interesante para la mayoría de las personas en la mesa. Tú, pequeña mierda ignorante. ¿Crees que Yegor estaba a punto de defender a su familia, pero fue interrumpido por Vladislav? Oh, por favor. No se molesten en dar explicaciones. La única razón por la que ustedes tuvieron las pelotas para ir a algún lugar cerca de Japón fue por el hecho de que All for One estuvo inactivo por un tiempo. El joven rubio sacudió las defensas de su tío en un instante. Piedo de mierda. No me dejas otra opción. ¿Crees que puedes vivir después de faltarnos el respeto hasta ese punto? Vladimir inmediatamente se iluminó como un fusible, ya que había escuchado suficiente falta de respeto. Sacó una pistola y apuntó a la cara de su nieto. El joven seguía de pie junto a la puerta. Esa misma sonrisa permaneció en su rostro. Este fue el intento de Vladimir de recuperar algo de cara, deshaciéndose del que había derribado el nombre de su familia. ¿Estás seguro de que quieres dispararme? ¿Realmente puedes manejarlo? Vladislav habló mientras su mirada se volvía unos grados más fría. Sin embargo, Vladimir solo se enojó más por esas palabras. Y, aunque no pensaba con claridad, simplemente apretó el gatillo. Sin darse cuenta de que el resto de sus hijos hacían todo lo posible por detener su mano. Vladislav sonrió al ver la trayectoria de la bala. La fiesta está comenzando tan rápido. Capítulo 150. Daño y caída. Punto de vista narración. Cuando el sonido de la bala resonó en toda la habitación, todos miraron con los ojos muy abiertos, ya que no pensaban que Vladimir llegaría tan lejos con su propio nieto. Bueno, de alguna manera habían olvidado lo cruel y astuto que solía ser ese anciano, pensaron que la vejez lo había suavizado. Pero ahora estaba bastante claro que estaban equivocados. Aún así, ver tal conflicto interno en exhibición nos hizo sonreír, esta era una clara señal de que los Grigorev se estaban desmoronando. Su agarre resbaladizo en la isla de Japón también les dio esa impresión, pero ahora se confirmó. Pensaron que Vladislav ya estaba muerto. Una vez que alguien del nivel de Vladimir te quiere muerto, no hay mucho que hacer. Pero esa no era realmente la verdad. El resto de los miembros de la familia Grigorev presentes miraban con miedo cuando escucharon el disparo. No para el joven y engreído Vladislav, sino para el envejecido y debilitado Vladimir. El joven sonrió ampliamente mientras miraba su propia pierna. Su abuelo tenía un gran objetivo y aparentemente no quería terminar las cosas tan rápido. Desafortunadamente, parecía que el anciano había olvidado algo bastante crucial en su ira. Se escuchó un estallido, rompiendo el silencio que había creado la bala después de ser disparada. El anciano golpeó su pierna contra la mesa mientras su rostro se arrugaba de dolor, agonía y rabia. ¿Te atreves? El anciano gritó mientras zumbaba de dolor. En este punto, todos en la sala se dieron cuenta de lo que había sucedido, los otros líderes de la familia habían olvidado cuál era el poder de Vladislav. Pero todo tenía sentido ahora. ¿Cómo te atreves a lastimar a tu abuelo? Cretino irrespetuoso. Uno de los ancianos de la familia Grigorev habló con despecho. Inmediatamente presionó un botón debajo de la mesa. Todos ellos lo hicieron.
fue para alertar a todos los guardias que esperaban afuera de que algo sucedió. En menos de 3 segundos, 20 guardias entraron corriendo y rodearon la mesa, protegiendo a los jefes de cualquier daño que pudiera ocurrirles. Los del lado de Vladimir se sorprendieron al ver la sangre en la pierna del anciano. Rebote. Una habilidad tan simple. Inútil, creo que lo llamaste así al principio cuando ni siquiera pudo reflejar un bastón. ¿Crees que es lo suficientemente decente ahora? Vladislav habló con una hostilidad audible y veneno en su tono. De tu perro. ¿Crees que tu habilidad te hace invencible? ¿Crees que esa peculiaridad te llevará tan lejos en la vida? ¿Es eso lo que te dio la confianza para hacer todo esto? El anciano parecía estar calmado por el dolor, pero eso no significaba que se sintiera menos asesino. ¿Por qué exactamente asumirías eso? Desde muy joven, aprendí que confiar en el poder para gobernar a otros no es duradero ni estable. El joven Vlad miró la mesa con los ojos entrecerrados. Sus ojos parecían curvarse hacia abajo mientras su sonrisa formaba un arco hacia arriba, un rostro tortuoso y escalofriante. Eso es lo que todos ustedes han estado haciendo, ¿verdad? Tomando el poder donde sea que puedan. ¿Pensaron que duraría para siempre? De repente, todos los guardaespaldas que protegían a los jefes parecieron volverse contra ellos, ya sea apuntándoles con sus armas en la nuca o poniendo cuchillas cerca de sus gargantas. ¿Cuál es el significado de este? Todos reaccionaron de manera similar. Actuando algo sorprendido pero aún negándose a mostrar debilidad o pánico en sus miradas. Todos habían estado en el poder durante mucho tiempo, la idea misma de ser destronados simplemente no estaba allí para ellos. Se vieron a sí mismos como demasiado poderosos para ser derribados. Y en cierto sentido, tenían razón. Era simplemente imposible para un extraño acabar con la reunión de personas en la mesa. Pero Vladislav era cualquier cosa menos un extraño. Había caminado y hablado entre ellos en muchas ocasiones, conocía los entresijos de las operaciones que ningún extraño podría conocer. No fue fácil poner a los guardias leales en contra de los líderes, pero tampoco fue difícil. El joven Vlad tenía mucho tiempo, todo por un simple objetivo. Hacer que todas las personas presentes en la sala se desesperaran y sufrieran tanto como fuera posible. Hacer que vieran desmoronarse sus imperios enteros fue solo el comienzo. Desde que Vladislav llegó a ese mundo, a esa familia fría que solo apreciaba el mérito, juró deshacerse de cualquier hombre como su padre, tíos y abuelo. Ahora no eran más que cautivos, de aquí en adelante, no tenían control real sobre la situación. Pero realmente necesitaban que se les hiciera entender que... ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Sus ojos les fallan a todos? ¿Es realmente tan difícil de entender? ¿Que lo que usaron toda su vida para construir puede desmoronarse tan fácilmente? El joven Vlad aplaudió mientras su voz adquiría un tono juguetón. ¿De verdad crees que has ganado? Como si no pensáramos que estos gusanos podrían traicionarnos. El don habló con veneno en su tono. Todos los guardias presentes eran los guardias personales de los líderes, los miembros más leales de cada familia. Eran de fiar. O eso pensaban. De hecho, la única razón por la que alguien alguna vez confió en sus guardias fue porque les habían implantado chips que podían explotar en cualquier momento. El don aplaudió y dio la orden mental específica, parpadeó, esperando sentir la sangre de los guardias traidores salpicar su inmaculado traje. Pero eso no fue lo que pasó. El guardia más cercano a él simplemente le dio un puñetazo en la cabeza, partiendo la mesa con la cara del anciano. El jefe de la mafia italiana quedó instantáneamente eliminado. No creas que puedes maniobrar para salir de esta situación. Me he asegurado de que no haya un camino hacia la victoria para ustedes. Esos microchips en los que tanto confiabas fueron el principal motivador de esta traición. El joven Vlad solo habló tanto para regodearse con los ancianos que estaban presentes. Sin embargo, no te preocupes, no morirás pronto. Sin embargo, solo si cooperas. La voz de Vladislav resonó en la habitación. Aún así, algunos podían ver el sudor en las cejas de los guardias. Tal vez la situación no estaba del todo a favor del joven Vladislav. Vladimir también estaba inquietantemente silencioso. Parecía como si toda la rabia estuviera burbujeando dentro de él. Vladislav Grigorev. ¿De verdad crees que derribarnos es tan fácil? El anciano en la parte superior de la mesa habló mientras miraba a su nieto.
Los dos hombres detrás de él parecían haberse derretido en un líquido cuando los viejos se pusieron de pie temblorosamente. Escenas similares ocurrieron en toda la habitación, ya que todos los jefes de familia tenían peculiaridades poderosas que coincidían con sus estados. El don de la mafia italiana inclinó su sombrero y dos púas salieron del suelo y atravesaron a los dos que estaban detrás de él. Al jefe de familia australiano le brotaron dos patas de araña de la espalda y mató a sus traidores guardias clavándolos en la pared. El líder del cartel mexicano chasqueó los dedos y los dos hombres detrás de él parecían retorcerse de manera irregular. Como si todos sus huesos movieran alrededor de sus cuerpos sin control. Los guardias personales tuvieron tiempo de reaccionar, pero parecían estar mirando los ataques sin siquiera inmutarse, todos fueron despachados rápidamente. ¿Es esto todo? Realmente eres un nieto sin valor. Todos estos años de preparación solo para fallar en una etapa tan temprana. Dijo Vladimir mientras sostenía su pierna herida. Fracasar. ¿Realmente crees que esos peones desechables y poco confiables tuvieron algo que ver con el plan además del valor de la sorpresa? Si es así, entonces ustedes están realmente delirando. La sonrisa de Vladislav no vaciló ni un poco. Apenas puedo ver cómo alguien como tú puede amenazarnos. Si no te golpeamos, tampoco podrás hacernos mucho. Al final, no eres más que un perro traicionero. Dijo el don italiano mientras estiraba las piernas debajo de la mesa. Eso es subjetivo. Bueno, supongo que soy un poco mentiroso. Transferencia de daño. Instantáneamente, todos los hombres guardias en la habitación volvieron a la vida, como si nada hubiera pasado. Pero algo sucedió, en el momento en que regresaron, todos los jefes comenzaron a gritar de dolor. Los gruñidos ahogados se cerraron en gritos de dolor en un instante. Solo pasarás el dolor por ahora. Retendré el daño real, no puedo permitir que me mueras. Todos los guardias se pusieron de pie. Todos entraron en la habitación sabiendo que iban a morir. Todos eran luchadores fuertes, podrían haber hecho algo contra sus jefes si fuera necesario, pero todos recibieron instrucciones de recibir el daño. Escucharon a Vladislav solo porque el hombre era transparente para ellos. Les dio una salida del contrato de muerte que habían firmado. Ninguno de los guardias tenía familia. Ya no. Los miembros de la familia de un guardia se observaron una debilidad, por lo que todos los guardias se vieron obligados a destruir sus familias o verlos morir en accidente. Ahora bien, esta traición tardó mucho en llegar. Todos se levantaron del suelo con determinación de acero, cualquier miedo se había ido. Su encuentro con la muerte solo les aclaró las cosas. ¿Qué? Desde Q. Vladimir habló mientras se sujetaba el estómago, con los ojos inyectados en sangre por el dolor. Entrené esta habilidad día y noche. Finalmente la desperté un día. Una habilidad tan simple. El daño recibido por las cosas que toco con la mano derecha se cubrió a las cosas que toco con la izquierda. Vladislav inclinó la cabeza hacia los lados mientras miraba por todas partes en la habitación. Ya les he dado la mano a todos en esta sala. No hay necesidad de más que eso. Las personas en la sala finalmente se dieron cuenta de cuál era su situación. Sus poderosas peculiaridades se volvieron inútiles tan rápido. Bueno, entonces, ahora que tus esperanzas están un poco más aplastadas, pasemos a la siguiente. El joven Vlad se detuvo en seco, miró detrás de él para ver una vista bastante familiar. Una niebla negra formando una puerta de entrada giratoria a un lugar desconocido. Joder. Esperaba que viniera un poco más tarde. Ya llegamos al final del video, cabros. Si te gustó la historia, comenta, comparte y deja tu like. Eso me ayuda bastante. Mando saludos a todos los que me dejaron sus mensajes. Sé que hay muchos más, pero empezamos por aquí. Y en especial, tengo un cariño muy grande por dos que estuvieron ahí desde mis primeros pasos. Thomas Drake, y el otro, ni siquiera sé cómo chuchas se pronuncia su nombre. Fueron ellos quienes no dejaron de escribirme y me dieron fuerzas para no tirar la toalla. Gracias de corazón, chicos. Si tienen ideas para mi novela, son más que bienvenidas. Me encantaría leerlas en los comentarios. Y si todavía no saben de qué trata la historia, les dejo el enlace aquí abajo. Me despido por ahora, cabros. Hasta la próxima. Y recuerden, den siempre ese primer paso para cumplir lo que se propongan.